Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos a dos invitados para hablarnos de un tema interesantísimo y muy vigente. En la medida en que se han difundido las redes sociales, este tema cobra cada vez más importancia, el de la cultura de la cancelación. Y para eso tenemos a William Anseume, profesor, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, secretario nacional de Profesores Universitarios del Partido Encuentro Ciudadano, y a Carlos Jiménez Cabarca, también abogado, penalista, especialista y magíster en ciencias penales y profesor de la Universidad de la Costa. Y también saludo a mi querido amigo Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Caramba, un placer de nuevo aquí en Séptimo Laberinto. Este programa me gusta mucho. Genial. Bueno, comienzo, o le doy la bienvenida a los dos invitados, por supuesto, los saludo y comienzo con William primero. ¿Qué es la cultura de la cancelación? ¿Qué se entiende hoy por cultura de la cancelación? ¿Ha cobrado vigencia es hoy en día con la difusión de las redes sociales o de alguna manera siempre ha existido en formas quizás más sutiles esa cultura de la cancelación? Entiendo, por lo menos, William, que es magíster en literatura. En el pasado también, cuando se censuraba la publicación de un libro por considerarlo que afectaba las costumbres morales de la época, también era una forma de cancelación, solo que hoy el término entiendo que está más difundido porque de alguna manera todos participamos en las redes sociales. Pero te doy la bienvenida, William, y te hago esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Luis. Muchas gracias también al programa por permitirnos esta participación el día de hoy. A todos sus seguidores también, por supuesto, y a quienes nos visualizan y nos van a visualizar después de la producción de este programa. La cultura de la cancelación es algo que se ha conceptualizado mucho actualmente o muy actualmente. Sin embargo, como tú bien decías, tiene una tradición mucho mayor. El hecho de que se haya definido a partir especialmente de las redes sociales y el manejo de las redes sociales, no significa que antes no existiera la censura, estas maneras de cancelar a individuos o a grupos con anterioridad, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en los nazis y su manera de cancelar a los judíos como grupo y a los judíos como personas individuales, ¿no? Entonces, ya por ahí puede ir, quienes nos están siguiendo, pueden ir vislumbrando la conceptualización del asunto, ¿no? Podemos ir incluso a la definición en el diccionario de la cancelación, por ejemplo, y uno vislumbra de qué estamos tratando, que es un tema tan complejo que está ahorita en boga, especialmente en las redes sociales, pero si pensamos que cancelar tiene que ver con borrar de la memoria, tiene que ver con abolir o derogar algo, fijémonos en ese concepto que nos da la Real Academia para vislumbrar exactamente qué es lo que pasa cuando se ataca de este modo a una persona o a un grupo. Y llamo ataque porque aunque tiene una visión que puede ser positiva, o es una visión también negativa la que acompaña a esta cultura de la cancelación, ¿no? Porque digo positiva porque esto de activar las redes sociales para rechazar de manera abierta y tajante actos que inciten a la injusticia social, a la intolerancia, al odio o al resentimiento, que es como se está conociendo hoy en día, como se puede conceptualizar esta cultura de la cancelación, puede ser una visión bastante positiva, ¿no? Es perseguir aquellos elementos, aquellos sujetos que atentan contra el buen desempeño social, el buen desempeño moral en una cultura cualquiera, en nuestra cultura en general. Entonces, eso podría ser positivo por cuanto limita
este tipo de actuaciones, actuaciones raciales, por ejemplo, estas persecuciones que hay en las redes sociales, lo vemos con toda claridad, sobre individuos que cometen actos que van contra la moral religiosa, por ejemplo, contra la moral sexual, por ejemplo, y que pueden servir como una manera de contención social de ese tipo de actuaciones por individuos o grupos, repito, ¿no? Entonces, cancelar tiene que ver con tachar, con desprestigiar, con vulnerar las posibilidades de difusión del pensamiento de ese tipo de personas que pueden ser lesivas a la sociedad. Pero por otro lado, y es el lado más negativo de este asunto, se usa también como un modo de censura, como un modo de evitar la circulación de las opiniones, es un modo también de vulnerar derechos humanos, de limitar a los individuos en su pensamiento, en la difusión de su pensamiento, y buscar anularlos socialmente en la difusión de ese mismo pensamiento a la sociedad. Y en ese caso, entonces, podríamos vislumbrar como lo hacían los nazis, como lo hacían algunos comunistas, por ejemplo, con las fotos. Hay varios ejemplos al respecto, que hacían circular fotos, pero tachando, eliminando de la foto, borrando de la foto aquellos elementos que les parecían nocivos, ¿no? Entonces, para después divulgar la foto sin ellos. Esto significaba entonces una manera de anular a esas personas, de discriminar también a esas personas en su figura, pero en lo que corresponde a su transmisión de pensamiento, de ideas a un colectivo mayor. En el caso de las redes sociales, pues lo vemos con mucha agilidad en todas las redes. Individuos que tienen un poder comunicacional mayor, influencers que se llaman ahora, que intervienen para censurar a individuos o grupos que quedan entonces después anulados por ese colectivo que sigue esas redes sociales y que de esa manera pues le impiden una mayor dimensión, una mayor difusión y que incluso tiene problemas, causa problemas económicos a quienes participan de esa anulación por parte de algún influencer o de algún grupo que intente atacar la opinión, la persona y por ahí viene la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Limitar la opinión, censurar, evitar la difusión del pensamiento, evitar, toda la libertad de expresión en general. Incluso el desarrollo de la personalidad, o sea, alguien que se exprese de un modo particular, hablamos por ejemplo en términos sexuales, alguien que exprese su sexualidad en alguna red social puede ser tachado, vulnerado por alguien que tenga alguna creencia política o religiosa particular, ¿no? Pensemos en los rusos, pensemos que ahora tienen unas leyes que van a controlar derechos sexuales, por ejemplo, y libertades sexuales, y esto pues, puede ser también visto negativamente. O sea que hay dos maneras de entender la cancelación. Una manera que puede ser positiva socialmente, en cuanto a que puede servir de contención de problemas como el racismo, como vulneraciones de todo tipo a seres humanos y grupos, general o particular, y una manera negativa que tiene que ver con la vulneración de esos derechos humanos y que nos pone pues en el tapete de unas posibilidades que han brindado algunos países de limitar, de contener legalmente las redes sociales, ¿no? De buscar la manera de generar leyes que vulneren esta dinámica de las redes sociales, que son en general muy libres para la difusión de todo el pensamiento de cada uno de los que participamos en las redes sociales. No sé si eso responde un poco a tu planteamiento. Completamente, Sí, William, muchas completamente. gracias. Seguramente me extendí demasiado, pero es un poco para poner en contexto de quienes nos están siguiendo en qué consiste esa cultura de la cancelación en estos momentos y que es una conceptualización que ha venido con el siglo XXI, ¿no? Que si bien desde mucho antes esta cultura de la censura se ha practicado mucho también religiosamente, políticamente, como veníamos diciendo, moralmente,
En las redes sociales es donde se ha visto esto con mayor, digamos, ebullición y ha permitido pues catalogar, discernir un poco la conceptualización acerca de la cultura más generalizada ahora de la cancelación. Así es. Carlos, buenos días, vale. Oye, encantado que estés con nosotros ahora. Tú sabes que revisando y estudiando me hice muchas preguntas sobre el tema. Y la primera pregunta que me hago es, pero si con la cultura de cancelación ni siquiera estás modificando una conducta de la persona que supuestamente cometió el error o de la persona que cometió el error, entonces, ¿qué objetivo se busca? En segundo lugar, es que no hay un basamento jurídico que obligue a que esa cancelación pueda eliminarse. Por ejemplo, yo te comento que aquí vivimos una experiencia aquí en Estados Unidos, aquí en Georgia, un colegio que decidió, la asociación de padres entraron a la biblioteca y sacaron todos los libros que eran escritos por negros, por homosexuales y por extranjeros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No hay ningún, ¿cómo te digo yo? Ningún basamento jurídico, ninguna plataforma jurídica que obliga al ciudadano a tener un comportamiento distinto frente a los demás, porque no se trata de uno mismo, sino se trata de los demás. Sí, efectivamente, como lo comentas, Luis. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación, igualmente a Eduardo por abrir este espacio para tratar este tema del cual todos hacemos parte, pero muy pocos nos damos cuenta que estamos causando un efecto muy grande en la sociedad. Efectivamente, como lo comentaba el profesor William, la cultura de la cancelación es un mecanismo de censura, pero no es propiamente institucionalizado, ¿ya? A partir de la concepción jurídica de un Estado, nosotros creamos unas instituciones orientadas a ejercer un control social a través de los jueces. Estos, luego de estudiar un caso y verificar que efectivamente la persona señalada de la comisión de un delito, pues efectivamente realizó aquella conducta que está tachada por la ley, y la ley pues tenemos que entenderla como un reflejo de la voluntad popular a través de un parlamento. ¿Ya? Entonces, estos organismos institucionalizados, estatales, han creado un sistema a través del cual, respetando principios de proporcionalidad, de razonabilidad y sobre todo respeto a los derechos fundamentales, establecen sanciones a cierto tipo de comportamientos que de manera unilateral, de manera completa, la sociedad a través de sus representantes en el Parlamento han dicho esta conducta merece un reproche a título de pena, a título de sanción. La cuestión que pasa con la cultura de la cancelación es que no es institucionalizada. Viene de las propias entrañas de la sociedad. Y la sociedad es un conjunto de personas que, pues, sin más y sin menos, pues, tienen derecho a una opinión, la cual pueden dar por redes sociales. De manera que resulta sumamente interesante el estudio de esta figura, porque como estábamos señalando, tiene tantos puntos positivos como puntos negativos. Desde el punto de vista positivo que tiene, pues se manifiesta la voluntad propia del pueblo frente a comportamientos que tal vez ni siquiera son delictivos, que ni siquiera están censurados por la ley. Pero, por otro lado, puede llegar a ser negativo toda vez que excede y puede llevar a consecuencias nefastas la cancelación empleada sobre todo por redes sociales, que es a través de la cual se ha proliferado este fenómeno. Y estoy seguro que en muchos de los países donde nos escuchan han conocido de celebridades, de personas que han realizado actos que pueden ser considerados mal vistos, pueden ser considerados de mal gusto, o que ataquen de alguna forma esa moral que algunos grupos muy conservadores quieren hacer hegemónica a través
de la cultura de la cancelación. Y efectivamente no tiene ningún soporte jurídico, porque de tenerlo entonces estaríamos hablando simplemente de la aplicación de la ley a través de las instituciones, como son pues los jueces creados para este tipo de situaciones. Muy bien, Carlos. Alejandro, William, ya nos acercamos a la próxima pausa, pero te quiero dejar una pregunta. Cuando escuchamos el término cultura de cancelación, pues está implícito la cultura, el término cultura. Tomando en cuenta que es un término muy permeable, que se adapta de muchas maneras a las distintas sociedades, entendiendo lo que distintamente cada uno comprenda sobre qué significa la cultura o no. ¿Cómo opera ese tema en las redes? Porque si hay un medio que une cultura, es justamente las redes, pero uniendo culturas también une una cantidad de visiones distintas sobre temas morales, temas de concepción del tratamiento de las mujeres, de la sociedad igualitaria, de las comunidades LGTB, etcétera. ¿Cómo opera allí esta cancelación, tomando en cuenta las diversidades culturales y todo lo que puede entrar dentro de eso que se llama relativismo cultural? Y a Carlos también le quiero dejar una pregunta para el regreso sobre qué tipos penales son los que se activan cuando alguien decide ir un poco más allá en haber sido objeto, por ejemplo, de una difamación o injuria a nivel penal por algún incidente que se haya presentado en las redes sociales. ¿Cómo se maneja ese tema y se contrasta con la cultura de la cancelación? Sí, bien interesantes, por cierto, las preguntas de Eduardo, porque veamos, si la cultura en el mundo fuera una sola, tal vez la cultura de la cancelación no existiera, pero como hay una inmensa diversidad cultural, esa multiculturalidad incide, por supuesto, en las redes sociales y en esta confrontación, que son como confrontaciones grupales que vemos y de pertenencia de los individuos a los grupos, porque no solamente pasa por grupos, sino que también pasa por individualidades que pertenecen a grupos, vale decir grupos religiosos, grupos sexuales, grupos eh, de conocimiento, de estudiantes, todos, la sociedad como gregaria, el individuo como gregario que es, formamos parte de grupos y esos grupos se integran en una cultura mayor, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Esa dimensión multicultural que hay en el mundo y esta proyección mundial también de las redes sociales, donde uno puede hablar con un africano perfectamente o con un catarí perfectamente, un día y otro día hablar, qué sé yo, con alguien en Guanare, aquí en el estado portuguesa, en Venezuela, uno puede apreciar esa diversidad cultural y esas maneras distintas de entender el mundo, de entender las relaciones humanas, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hace que se produzca, creo yo, esta cultura de la cancelación, porque mis creencias chocan con las de otros y entonces busco de algún modo de anular, de vulnerar, de invalidar, silenciar la intervención, la voz del otro que no cree lo mismo que yo. Entonces, esa cuestión que tiene que ver con las creencias, con el discurso mismo de cada grupo, de cada cultura, es lo que hace que se produzca esa cultura de la cancelación y que alguien que tenga más poder comunicacional pues incida para la evitación de la difusión de un tipo de pensamiento. Por ejemplo, si uno no comparte la homosexualidad, por ejemplo, entonces busca combatirla, busca tacharla, busca eliminarla, como pasa en algunos países como en Venezuela, donde no está reconocida legalmente, por ejemplo, la unión entre personas del mismo sexo, pues entonces alguien ve esto como algo negativo, como moral y sexualmente negativo, y interviene para cancelarlo, para buscar la manera de invalidarlo, de negarlo.
Y pues en otros países no pasa de este modo. Como ustedes allá en Estados Unidos, pues eso es realmente baladí discutir un tema como ese, donde la aceptación es mucho mayor que en cualquiera de los países que la evitan. En el caso del Mundial de Fútbol hemos visto esto con mucha fortaleza, ¿no? Grandes figuras del canto internacional vetaron su asistencia o impidieron, se impidieron ellos mismos estar en el Mundial precisamente por esa manera de no estar de acuerdo, no compartir esa cultura de evitación de manifestaciones sexuales, de ataques a trabajadores, como pasa con la cultura del de, el país donde se está realizando en este momento en Qatar el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces vemos ese choque cultural y ese choque de individuos que conforman grupos particulares que tienen una ideología también particular y que busca pues atacar esas voces que entienden, chocan con lo que uno tiene conceptualizado como lo moralmente aceptable, como lo socialmente permitido, y que pues ese choque hace que se produzca con mayor énfasis esa cultura de la cancelación. Desde el punto de vista político también podemos ver varios ejemplos pues, de gente que no admite una visión política particular y que busca impedir la difusión de otros. Entonces, quienes tienen mayor influencia en las redes sociales usan su voz para filtrar de algún modo esas intervenciones, esas posibilidades individuales o colectivas que permitan la difusión del pensamiento, siquiera la difusión, o sea, ni siquiera es que discuten la idea, sino que impiden de algún modo, silencian la voz, la difusión de algo que consideran ajeno a su cultura, distante a su pensamiento, a sus creencias. Creo que por allí va el asunto Sí. de la cultura y esta cultura de la cancelación. Sí, Carlos. Eduardo te había dejado una inquietud antes de ir a la pausa comercial. Sí, claro, por supuesto. Cuando nosotros estamos hablando sobre qué tipos penales estamos haciendo de referencia a cuando el Estado se encuentra facultado de manera unilateral para imponer sanciones porque el comportamiento se entiende como una ofensa, no solamente a una persona en particular, sino a todo el Estado, a toda la sociedad. De manera particular, en el caso de los Estados Unidos, la difamación realizada por redes sociales, cuando una persona siente que se le ha vulnerado su buen nombre, su integridad moral, no tiene resguardo a través de un tipo penal establecido en la ley estadounidense. Es decir, no es un delito. El Estado, el gobierno estadounidense no puede atribuirse la capacidad de imponer sanciones de manera oficiosa, es decir, por iniciativa propia para defender los intereses de esta persona. Sin embargo, existen otros mecanismos legales, como es la demanda, a través de la cual se puede solicitar la indemnización por daños o perjuicios ocasionados por cuenta de las afirmaciones dadas a través de las redes sociales, a través de una demanda de difamación. Pero esto depende de cada estado en particular. Por ejemplo, en Colombia, existen unos tipos penales que se llaman injuria o se llaman calumnia, dependiendo si son comentarios deshonrosos, es decir, a la persona se le ofende sin necesariamente decir que la persona ha cometido un delito. Se le dice que la persona es tonta, es estúpida, eso sería una injuria, ¿verdad? Por otro lado, la calumnia viene siendo imputarle a una persona conductas punibles que no son ciertas, es decir, a alguien decirle usted es un corrupto, usted es un asesino, entonces ya estamos hablando de calumnia. En el Estado colombiano, de manera precisa, sí existen estos delitos, es decir, el Estado tiene la capacidad de imponer sanciones, pero tienen unas características. En el Estado colombiano, este tipo de conducta se le conoce como tipos penales o conductas querellables. ¿Qué significa? De que solamente puede el Estado iniciar la investigación, juzgamiento y posterior condena solamente cuando así ha sido solicitado por la persona directamente afectada. Entonces tiene unas relaciones muy particulares con la regulación que tiene Estados Unidos, porque si bien el Estado no puede de manera oficiosa, de manera unipersonal,
atribuirse la capacidad sancionatoria, tiene siempre que ir por cuenta de una solicitud presentada de manera directa por parte del afectado. La diferencia es que por lo menos en Estados Unidos no puede tener lugar a un reproche desde el punto de vista punitivo, sino simplemente civil, es decir, tiene la obligación de indemnizar, mientras que en estados como por ejemplo en Colombia sí tiene una repercusión penal y la persona puede recibir una pena propiamente dicha por parte de las autoridades judiciales. Sí. Esta es una pregunta que le quiero hacer a Carlos por su especialidad y tiene que ver con lo siguiente. Si asumimos, quizás sea naif de mi parte, pero si asumimos que la cultura de la cancelación no es algo nuevo, sino que es parte de la cultura del ser humano desde que nace, es parte de la cultura normal y corriente, es decir, que cancelar, y además eso nos lleva a escenarios políticos complicados. Eso nos lleva, en primer lugar, a un escenario orwelliano en donde el Estado puede manipular lo que quiere con el individuo, pero también nos lleva a otro escenario que es también peligroso desde el punto de vista político, ¿no? Que al final se crea como una locura de opiniones y en contra. Ahora, ¿a partir de cuándo la cultura de la cancelación comienza a ser o comienza a representar un peligro real, y hacia dónde apuntar para que esa cultura no sea tan nociva? Porque sería de otra manera sería anular al ser humano la capacidad de opinión. Para eso uno va a la universidad a crearse ideas y a tener su opinión propia, pues. Así es, no, perfectamente. Sí, uno no puede decir que la cultura de la cancelación inició en años recientes. Por supuesto, desde que hay sociedad, pues hay comportamientos que han sido rechazados, reprimidos, censurados y se busca desincentivar que se repitan. La cuestión es que a partir de las redes sociales es la sociedad en sí la cual toma este poder. Siempre pues han existido los medios de comunicación, pero estos son de propiedad de algunas personas que tienen algún tipo de interés, entonces es fácilmente manipulable por medio de los medios de comunicación ya propiamente dichos. Antes de que existiera el Internet, existían las cadenas radiales, existían las cadenas televisivas, existía la prensa, pero todas estas eran empresas privadas o incluso tal vez en algún caso públicas, pero siempre tenían esa situación de que las hacía muy propias a los intereses de quien domina ese medio. La cosa cambia cuando hablamos de la cultura por cancelación en redes sociales, toda vez que es la misma sociedad que incluso en contra de lo planteado a través de los medios de comunicación, por alguna forma de decirlo, tradicionales, levantan su voz frente a algún tipo de situación que pueden considerar problemática o por lo menos digna de rechazo. La cuestión va es cuando varias cosas pueden salir mal, muchísimas cosas pueden salir mal cuando se habla de la cultura de la cancelación, por lo menos comportamientos que nuestro Estado, nuestra sociedad, a través de nuestros representantes en el Parlamento, en el Congreso, han decidido luego de unos debates, es decir, hombre, saben que este tipo de comportamiento no merece mayor reproche social porque sinceramente es simplemente una manifestación de la expresión personal de alguien y no merece por qué el Estado meterse y acabar con esa persona. Por otro lado, cuando estamos frente a la cultura de la cancelación, pues nos damos cuenta que la sociedad ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antes hacer un comentario hace 20 años, hace 15 años, muy, muy reciente, decirlo ahora sería una cuestión que te va a llevar a la lápida inmediatamente, te va a llevar a la tumba, por ejemplo. Si yo dijera, con el respeto de todos acá, las mujeres tienen, para ser mujer tienes que tener vagina. Eso decirlo hace 15 años era como que una obviedad, pero decirlo ahora sería desconocer todo el movimiento LGBT de aquellas personas que se identifican como mujer a pesar de no tener los órganos reproductivos que hegemónicamente han sido asignados para este género. Ya, entonces hay una situación muy, muy curiosa con el tema de la cultura de la cancelación, es que se trata de reprimir a través de una moral actual comportamientos que se daban con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un comediante muy famoso llamado Kevin Hart,
que hace varios años hizo unos chistes, el tipo es comediante, hace chistes que algunos pudieran considerar como homofóbicos. Él dijo que si su hijo empieza a mostrar comportamientos homosexuales, él le partiría en la cabeza la casa de muñecas. Entonces es un chiste porque pues, si uno no quiere tener un hijo con inclinaciones femeninas, pues no tiene por qué comprarle una casa de muñecas a partir de ahí. Es decir, es la misma elaboración del contenido, muestra que es una sátira. Sin embargo, eso hecho hace muchísimos años, vino a tener relevancia hace poco cuando fueron desempolvados esos Twitter, porque lo hizo a través de esa red social, y pues prácticamente lo cancelaron. Él se vio obligado a renunciar a uno de sus más grandes sueños, como él comentó, que era presentar los premios Oscar. Él había sido uno de los dos en esta ceremonia, pues conocida por todos, donde se entrega unos galardones a los mejores actores, mejores películas, productores. Su sueño era presentar esos Oscar. Él es de ascendencia afroamericana, él es un comediante afroamericano, y hubiera sido el segundo de todos los años que llevan, decenas de años que lleva esta transmisión, solamente con anterioridad un solo afroamericano había presentado. Es decir, el segundo, es decir, sería sumamente importante para él, pero debido a la presión que se ejerció por redes sociales a través de estos grupos que pregonaban de que el comportamiento realizado hace muchísimos años por parte de este comediante debía ser sancionado con la moral que tenemos ahora. Y pues sin pensar en otra cantidad de personas del mundo público que a través de sus afirmaciones se ven afectadas en su patrimonio económico porque les son retirados muy cuantiosos contratos de patrocinio, por ejemplo el caso de Tiger Woods, por haber engañado a su esposa, llevó a que le quitaran una grandísima cantidad de contratos y patrocinios, lo que representa millones y millones de dólares. Pensaría uno, pues ni siquiera un juez hubiera podido tener la capacidad de arrebatarle tal cantidad de dinero a este señor, pero pudieron las redes sociales a través de la indignación colectiva, haciendo primar esta moral que algunos pudiéramos considerar ultraconservadora, atacar a esta persona y lesionarla en su integridad. Y la cuestión es que resulta sumamente complicado tratar de levantarse después de un golpe tan fuerte recibido. Entonces, no pudiéramos nosotros pensar de que la cancelación tiene una función encaminada a restaurar, rehabilitar, que la persona aprenda de su error, porque la sociedad, cuando está con esta rabia por cuenta de estas afirmaciones que van en contra de lo que consideramos políticamente correcto, no se encuentra nunca saciada. No se encuentra saciada hasta que la persona es totalmente crucificada desde el punto de vista público. Entonces, cualquier intento que haga esta persona por volver a levantarse le va a ser sumamente complicado, si es que no imposible. Entonces, ahí vemos una gran problemática porque es imposible controlar a las masas. Las masas, pues, son, a pesar de que son fácilmente manipulables, pues son muy difíciles de controlar luego de que ya han causado este despertar en la conciencia de todas las personas. William, te tengo una pregunta. Me gustaría que me comentaras desde tu opinión lo que sucedió aquí en Estados Unidos con el caso de Trump. Pertenecía a una red social, hizo unos comentarios que fueron interpretados como de incitación a la rebelión de las masas, al desconocimiento de unos resultados electorales. Fue su cuenta en Twitter suspendida, eliminada. Por supuesto, una parte de la población dijo, qué bien, otra parte de la población se indignó, una parte de la población dijo, se hizo justicia, otra parte de la población dijo, le están limitando su derecho de libertad de expresión. Una parte de la población dijo debería ir preso por esos comentarios que hizo. Otra parte de la población dijo Twitter deberían cerrarla. Crea su propia red social. Pero me gustaría que me dieras tu opinión, porque uno se pregunta hasta qué punto una red social y
y Carlos ya lo ha dicho, no, este tema no está institucionalizado, puede tomar en sus propias manos la justicia de cancelar una cuenta o no, pero también hasta qué punto una persona es libre en una red social de incitar unas masas a que desconozcan unos resultados electorales. Me parece que es un tema tan lleno de grises que es complicado decirlo. Un oyente nos dice, este tema es como una yaca mal amarrada. Por cualquier lado será criticada y al final gusta el producto, ¿no? Y también comenta cancelación. En este caso no es solo suspender una voz, sino olvidarla también, William. Sí, qué interesante, ¿no? La complejidad de todo este tema y de todo esto que está ocurriendo con las redes sociales, derivado de toda una relación cultural y social que tenemos los individuos, lo que hace que esto tenga una mayor profundidad por cuanto se refiere a cómo finalmente nos comportamos unos con otros, cómo nos comunicamos unos con otros, y tiene que ver entonces con la esencia del ser humano, que comunica, como todo ser humano, pues comunicamos, ¿no? Interesante la pregunta en cuanto a Trump, porque nos da la perspectiva ideal para tratar de determinar lo que ocurre, que tiene que ver con las pertenencias grupales. Los seguidores de Trump, por supuesto, dirán y aplaudirán las acciones siguiendo a su líder, a veces sin mucha profundidad de pensamiento, como suele ser en política, ¿verdad? Quienes seguían a su líder, pues entonces aplauden la acción del líder, el pronunciamiento por la red social del líder, y quienes lo adversan, pues obviamente denigran de esa participación de ese líder político. Entonces, eso da cuenta del asunto. Los grupos defienden sus posiciones, eso pasa en toda la humanidad. Pertenecemos a grupos, los seres humanos, y defendemos a las creencias de ese grupo. Entonces respaldaron a Trump aquellos que consideraron que son partícipes de esas ideas, y lo adversaron justamente sus contrarios. Eso es lógico, ¿no? De hecho, creo que la última encuesta él salió ganador y por lo tanto le van a restablecer su cuenta en Twitter, ¿no? Las redes sociales tienen sus límites, entonces Twitter te pone algunos límites, algunas ponen límites incluso de no transmitir desnudos, por ejemplo, y te bloquean y tienen entonces algunas consideraciones de lo que pueden ser sus ajustes para que las personas no se excedan en este tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, también sabemos que eso está dominado por creencias, por grupos. Finalmente, Twitter los manejan personas. Finalmente, esas personas integran también grupos y tienen sus creencias. Entonces, todo tenemos que verlo desde esas perspectivas. Lo peligroso de todo esto tiene que ver con esas posibles incitaciones al odio, con esas posibles porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una especie de linchamiento moral que ocurre en las redes sociales permanentemente. Y si veíamos un lado positivo en cuanto a que podía haber un control, por ejemplo, por aquí difundieron unos videos de una violación a unos niños. Entonces, claro, difundir eso ya se convierte en un hecho agresivo y lesivo para quien reciba la notificación. Entonces había, por supuesto, y hay maneras de bloquear eso, y entonces había que cancelar no solamente la conducta de quienes hicieron esto, sino el video mismo, porque difundir el video es una incitación también a la realización de un tipo de actividad semejante, a grabar el video o a la realización del hecho en sí mismo. Ahora, hay muchos aspectos peligrosos, incluso desde el punto de vista político, especialmente en Venezuela, donde el asunto de la legalidad es mucho más que difuso, no existe una legalidad no establecida, está establecida, pero no se cumple nada de las leyes, ni constitución, ni ley, ni nada de esto. Entonces, por ejemplo, está la ley del odio, y la aplicación de esta ley del odio se convierte en una especie de persecución de los contrarios. Entonces, esto hace que el asunto se vuelva mucho peor, ¿no? Porque no es solamente la censura, sino que entonces hay medios que vetan a ciertos líderes políticos, que impiden decir siquiera algún término, que tachan a individuos
y a grupos que son impedidos de ser difundidos en estos medios de comunicación. Hay cierres de radios, este tipo de censura que se está dando permanentemente en Venezuela, pero también hay personas que influyen políticamente para esas tachaduras. Entonces hemos visto presos por tuitear, por ejemplo, desde hace mucho tiempo en Venezuela. Más recientemente ha habido el caso de 3 personas que fueron puestas presas por expresar un pensamiento disidente con respecto al régimen, y entonces le aplican la ley del odio. Entonces viene una especie de revanchismo político aplicado a través del uso de las redes sociales. También está ese tema que no deja de ser interesante. Recientemente vi en un programa de televisión que se llama Con el Mazo Dando, ya el solo nombre ya dice todo, donde literalmente quien lleva el programa, que es un líder político del partido del régimen, iba tachando, o sea, iba cancelando cada una de las intervenciones de algunos otros líderes políticos, ¿no? Entonces tomaba del periódico alguna frase, alguna expresión y la tachaba, y no solamente la tachaba físicamente sobre el papel, que uno podía ver la tachadura, la cancelación de la voz del otro, decía lo que decía la prensa en ese momento, y refiriendo a la persona, y entonces se producía ese linchamiento político de la voz de alguien que está en una posición en la cual disiente de la posición de quien está manejando el programa. Y eso convierte a los seguidores del programa, que obviamente en su mayoría son seguidores del régimen en Venezuela, los convierte también en linchadores de ese pensamiento y de quien emite el pensamiento, que es el otro líder político, ¿no? Entonces, se da para mucho, como decía quien ponía el ejemplo de la yaca mal amarrada, pero sabrosa de degustar, genera muchas posiciones, muchos enfrentamientos, y eso hace que el tema sea bien sabroso de trabajar, bien sabroso de investigar y de poner y difundir a través del programa como el de ustedes, para que pensemos todos como sociedad qué está pasando con esa cultura de la cancelación, cómo evitar los peligros que conlleva y cómo usarla entonces para lo que es más benéfico para la sociedad, que es evitar la difusión de imágenes, de pensamientos que realmente no están considerados ahora como positivos para el desarrollo humano. Carlos, yo quería hacerte una pregunta que a mí me preocupa mucho, que es la siguiente. Es decir, ¿hay algo que desde el punto de vista jurídico se pueda hacer para aminorar o para suavizar esa conducta de la cancelación, esa cultura, sin que vayamos a caer en el pensamiento único? Yo te digo, soy un gran enemigo del pensamiento único. Me parece que es grave para el desarrollo político, económico y social de cualquier país. Es decir, no de cualquier país, sino para toda la humanidad. Es que hay dentro del marco legal algo que se pudiera hacer, o todo entra desde el punto de vista cultural. Tenemos que modificar los sistemas educativos, tenemos que entrar es por ahí. Esa es la vía. Oye, muy, muy buena pregunta. La cuestión es que resulta muy difícil de controlar lo que pasa en redes sociales, como estaba ahorita comentando sobre el tema de la suspensión que tuvo la cuenta del expresidente estadounidense. Y todo esto se debe a quién es el encargado de establecer las políticas de una u otra plataforma. Y así pudiéramos de alguna u otra manera ver cómo la moral de estos grupos que dominan este tipo de medios termina permeando qué es lo que se difunde y quién no. Entonces, pareciera que todo este discurso de que es la sociedad la que se está levantando pudiera verse aminorado, toda vez que los mecanismos a través de los cuales estas opiniones se dan, pues también pueden ser objeto de dominación por parte de los que se encuentran manejando las directivas de las redes sociales en las que estas tienen, se comparten estas ideas. Es sumamente complicado, el Estado lo ha hecho de diferentes maneras, el tema del discurso del odio, porque sabemos que hay puntos sobre los cuales pudiéramos alguna mayoría estar de acuerdo,
pero entonces, ¿qué pasa con la minoría? Estaríamos cercenando sus derechos de expresión. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, recordemos en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, Alemania se ha mostrado en muchas oportunidades arrepentido por los horrores causados por parte del gobierno nacional socialista a grupos como lo es los grupos judíos, y ha creado políticas encaminadas a sancionar a cualquier persona que en alguna reunión pública niegue el holocausto o minimice sus efectos o lo justifique. Alguien que pudiera decir, hombre, esta es la opinión de fulano de tal, esto es lo que piensa él y tiene derecho a decirlo. La cuestión es que frente a algunos puntos muy difíciles de encontrar consenso, al Estado le ha tocado tomar una posición. Y frente a esa posición, algunos pudiéramos estar o no de acuerdo. Pudiéramos estar de acuerdo también en que hay grandísima libertad en las redes sociales, lo que llevaría a que una idea dada por cualquier usuario pueda terminar siendo difundida y causar grandes consecuencias desde el punto de vista tanto positivo como negativo. La cuestión se encuentra en hasta qué punto nosotros pudiéramos tratar de controlar los efectos de la cancelación, y me parecería a mí que cualquier intento impositivo a través de los mecanismos estatales, legales o judiciales resultaría insatisfactorio, resultaría de muy poca trascendencia, ya que pues las redes sociales se caracterizan por un alto grado de libertad. Por otro lado, creo que la salida, como bien lo propones, es un tema de concientizarnos sobre que no todos tenemos que pensar igual. El hecho de que una persona piense diferente, pues no la hace necesariamente sujeta de que tenga que ser reprimida, callada o censurada. Por el contrario, aceptar aquellos planteamientos que pudiera decir que incluso pueden contravenir los planteamientos propios para enriquecer el debate. La cuestión es que todo el mundo piensa que sabe todo sobre todo, ¿cierto? Entonces, esto resulta muy difícil de manejar. Entonces, el manejo de la tolerancia, el manejo de la amabilidad y el manejo del respeto, pues pudieran ser importantes. Y eso es una cuestión que difícilmente va a poder ser obtenido a través de mecanismos legales, judiciales o estatales. Nos quedan, queridos amigos, 2 minutos y me gustaría que cada uno de ustedes en un minuto nos dijera hacia dónde va este tema en el futuro. ¿Más restricción o más libertad en las redes? ¿Menos cancelación o más cancelación? 1 minuto. William. Sí, digamos que en el caso venezolano, de seguir como vamos, esto va para menos libertad, cosa que yo no comparto, indudablemente, porque se vulneran más los derechos humanos, se vulnera más el derecho a la opinión, se vulnera más la necesidad que tenemos todos pues, de transmitir el pensamiento, la opinión y divulgarla, ¿no? A través de los medios. Creo que tenemos que ir justamente a romper con la censura, a romper con estos impedimentos del desarrollo de los derechos humanos en nuestro país en particular. Ahora, la cultura de la cancelación debe trabajarse, creo yo, a nivel mundial. Debe haber algunos, digamos, algunos límites, por breves que sea, debe haber. O sea, no puede ser que todo se difunda y que todo se permita. Pero en el caso de países como Venezuela, esto se torna muy peligroso políticamente hablando. Y en este momento, pues no estaría yo de acuerdo con eso, sino que tendiendo siempre hacia la libertad es lo que apoyamos. Muy bien. Estamos en contra de lo que está ocurriendo ahorita. Muchas gracias, William. Carlos. Sí, pues la sociedad es sumamente difícil de predecir y como este es un movimiento netamente social, pues resultaría muy complicado tratar de dar una predicción sobre dónde van las cosas, pero siguiendo la orientación que este fenómeno actualmente ha mostrado, pues pudieran darse dos cosas, o que la sociedad empezara a ser más tolerante y que podamos entendernos mejor, lo que llevaría a que la cultura de la cancelación se aplique en casos en los cuales resulte solamente necesaria. La cuestión es que quién establece cuando algo es o no necesario, porque
Cuando alguien se cancela, necesariamente tenemos que darnos cuenta que hay un doliente y ese doliente va a considerar injusto la cancelación. O por otro lado, que las voces que se levanten a través de las redes sociales tratando de callar todo lo que no sea entendido como políticamente correcto, lleve a que las personas manejen un alto nivel de hipocresía en sus discursos, realicen actuaciones en privado que vayan totalmente en contra de lo que realmente plantean, lo que llevaría a que se debilitaría fuertemente las discusiones desde el punto de vista del pensamiento y nos privaríamos de otros mecanismos y de otros planteamientos para nosotros formar nuestro propio convencimiento. Entonces, la censura va a llevar en última, si sigue creciendo, teniendo en cuenta de que puede ser esa una de las posibilidades, pues que nos perdamos de ciertas ideas porque los que las tienen en sus cabezas no se van a atrever a darlas y no vamos a poder avanzar como sociedad. No, muy bien, muy interesante. Les quiero agradecer mucho la presencia de los dos profesores, Carlos Jiménez, William Seume, sobre este tema tan difícil, polémico, interesante, con tanta vigencia en el día de hoy. Les agradecemos a todos nuestros oyentes que nos hayan acompañado de hoy. Esperamos verlos la próxima semana. Luis, Oye, excelente programa y muchas gracias porque nos hayan acompañado. Fue un programa de muchísimo nivel, absolutamente. Muchas gracias, Muchas gracias Eduardo. a ustedes. Sí, sí. Muchas gracias, Mayerlin, por estar siempre con nosotros.